Bienvenidos todos sean a este subgrupo Audio Debate WhatsApp. En esta ocasión tendremos un debate muy interesante. El tema será la ley en las escrituras. Por un lado estará el debatiente adventista del séptimo día de Costa Rica, Alexander Narváez. Y por el otro lado estará el hermano y amigo Alberto Ruiz, maestro de hebreo instrumental y teólogo. Bueno, les recordaré la regla del grupo. En primer lugar, evitar el ad hominem, es decir, el faltarse al respeto, el faltar al respeto a la persona. Por otro lado, tendrá cada uno 2 minutos de presentación. Óiganlo bien, 2 minutos de presentación cada uno, diciendo cuál será su postura esta noche y qué es lo que defenderá. Bueno, esa es la primera fase del debate, la presentación. Segunda fase, 15 minutos de exposición cada uno en audios de no más de 3 minutos cada uno, hasta completar los 15 minutos. Después de eso, viene la tercera parte del debate, la tercera faceta, que es preguntas intercaladas. 1 minuto para formular una pregunta y 2 minutos para responder de cada uno. Serán 5 preguntas de cada uno, intercaladas. Bien, después, la cuarta fase será la refutación, que es lo que todos esperamos ver, la refutación, es decir, contradecir al oponente, lo que él diga en su exposición, se puede contradecir. Y por último, al final, cada uno tendrá 2 minutos para despedirse. Y así concluirá este grandioso debate. Bueno, para empezar, vamos a darle la palabra al amigo adventista del séptimo día de Costa Rica, Alexander Narváez, que se presente. Tiene 2 minutos para hacerlo y para decir cuál será su objetivo en esta tarde. Adelante, caballero Alexander Narváez. Tiene 2 minutos para presentarse. Bien, nuevamente me presentaré. Mi nombre es Alexander, vivo en Costa Rica. Como lo dije al inicio, soy adventista del séptimo día. Vengo en este momento para presentar un diálogo, un debate con mi hermano Alberto. Importante, quiero aclarar, no vengo a representar a ninguna organización, no me hago presente o responsable por ninguna iglesia, vengo a representar la palabra de Dios. Para que quedemos claros, no defiendo iglesias, defiendo lo escrito. Entonces me presento en esta mañana como un laico de la iglesia adventista, con el deseo de poder mostrar las verdades bíblicas, dejando de un lado la religiosidad y el tildar lo que son los movimientos religiosos. Yo creo que es todo y Dios quiera que podamos aprender, que podamos crecer juntos para poder un día estar en las nubes de los cielos, todos como hijos del Dios viviente. Gracias, Alexander Narváez. Gracias por su presentación. Ahora damos paso al amigo Alberto Ruiz, maestro de hebreo instrumental, que se presente. Tiene 2 minutos para hacer su presentación. Adelante, amigo Alberto. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Me presento una vez más. Mi nombre es Alberto Ruiz, teólogo de profesión, amante de las escrituras, estudioso bíblico, porque me apasiona la escritura, y maestro de hebreo instrumental. Estoy para servirles acá y con mi amigo Alexander de Costa Rica vamos a ver el tema de la Torá y espero que cada uno de ustedes presentes puedan ser bendecidos con estas exposiciones. Muchas gracias, señor Alberto. Ahora pasamos a la segunda fase de este gran debate, que es la exposición. Les recuerdo que tienen 15 minutos para hacer su exposición en audios de 3 minutos, para que se pueda llevar un orden preciso. Adelante, caballero Alexander Narváez, con
exposición. Tiene 15 minutos a partir de ahora. Bien, entraré inmediatamente para avanzar con el tiempo porque estamos un poco atrasados. La temática dijimos que es sobre la ley. Yo voy a demostrar a través de la palabra de Dios que la ley de Dios, los 10 mandamientos están totalmente vigentes. Vamos a ir inmediatamente a la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 31. Dice lo siguiente, perdón, capítulo 31, versículo 18. Dice lo siguiente. Y dio Moisés, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas por el dedo de Dios. Es importante, veamos la afirmación que se está haciendo acerca de los 10 mandamientos, escritas por el dedo de Dios. Y quiero explicar en esta hora qué es el dedo de Dios. Vamos a recurrir al Nuevo Testamento y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 20, y dice lo siguiente. Pero si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Hace mención del dedo de Dios, refiriéndose a la forma que según los judíos Cristo echaba fuera los demonios. Seguidamente vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 28 y vamos a identificar qué es el dedo de Dios. Dice lo siguiente, Mateo capítulo 12, versículo 28. Pero yo sí por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Tenemos claro identificado qué es el dedo de Dios. Segunda parte, nosotros encontramos en Éxodo capítulo 20 que Dios pronuncia verbalmente 10 preceptos conocidos como los 10 mandamientos, hablados por Dios, por el Creador. Nosotros vamos al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Dice lo siguiente: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora bien, ha existido una gran problemática entre los cristianos hoy en día que no entienden lo que es la ley de Dios y la ley de Moisés. Yo quiero invitarlos a que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Deuteronomios, capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 4 en adelante. Dice lo siguiente: él escribió en tablas lo mismo que había escrito antes, los 10 mandamientos que Jehová había proclamado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las entregó Jehová. Entonces me volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Ahí están todavía como Jehová me lo mandó. Terminó mi tiempo. Bien, continúo con mi espacio. En el audio anterior quedamos evidenciado que Dios escribió los 10 mandamientos, se los entregó a Moisés y Moisés los colocó dentro del arca del pacto. Esto es lo que conocemos bíblicamente como los 10 mandamientos de Dios. Evidencia clara el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, nos dice: y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Característica clave: los que guardan los mandamientos de Dios. Y lo dice clara y específicamente, de Dios, ya que muchos argumentan que son mandamientos de Jesús. Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Estamos claros. Bien, vamos a ir al libro de Deuteronomios, capítulo 31. Yo los invito a que vayan conmigo al versículo 24. Vamos a identificar qué es lo que bíblicamente se identifica como ley de Moisés y por qué se reconoce como ley de Moisés. Dice lo siguiente: Deuteronomios capítulo 31, versículo 24 en adelante. Dice: y acabó de Moisés escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirlo. Moisés dio estas órdenes a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová: tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, que esté allí como testigo contra ti. Ok, estamos identificando dos leyes importantes. Deuteronomios capítulo 10, versículo 4 identifica la ley de Dios, la cual fue colocada dentro del arca del pacto.
Deuteronomios capítulo 31, versículos 24 a 26, está identificando lo que se conoce como ley de Moisés, instrucciones dadas de Dios a Moisés, porque Moisés nunca inventó una ley. Se reconoce como ley de Moisés porque el simple hecho de que Moisés las escribió en un libro y las colocó fuera del arca del pacto. ¿Por qué razón identifica el apóstol Pablo como ley de Moisés? Vamos a ir al libro de Gálatas y vamos a leer en el libro de Gálatas el capítulo 3. Gálatas capítulo 3 y vamos a leer el versículo 10 para que entendamos este concepto de ley de Moisés. Todos los que dependan de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Qué era el libro de la ley? Las instrucciones que Dios dio a Moisés. Ok, vamos avanzando porque el tiempo apremia. Es importante entender los dos conceptos, quedan claros. Dios habló los 10 mandamientos, Dios los escribió con su dedo, ya identificamos qué es el dedo de Dios, ya identificamos qué es los 10 mandamientos, ya identificamos qué son la ley de Moisés. Ahora vamos a ver la importancia, la diferencia de estos dos conceptos. Cuando la ley se dio en el Sinaí, todo el conjunto de leyes, lo que se conoce como las 613 leyes, se incluyeron los 10 mandamientos y se incluyó una ley que ya se conocía, la ley de la salud. ¿Dónde encontramos eso? Génesis capítulo 7, versículo 2. Dice que los animales que entraron al arca, los limpios entraban de 7 en 7 y los sucios o los inmundos entraban de 2 en 2. Haciendo referencia a las leyes que se estaban incluyendo en las nuevas leyes que se estaban dando a los israelitas. ¿En qué consiste la ley ritual? Que es la que quiero enfatizar, y la ley ceremonial. Dije que hay muchas leyes, pero vamos a hablar de 3 leyes porque el tiempo no da para comentar todo el concepto de las leyes en general. La ley ritual consistía en un sistema sacrificial de expiación. Nosotros encontramos en el libro de Levíticos capítulo 6, pueden leerlo, no es corto, entonces no tengo tiempo para leer. Levíticos capítulo 6 explica con claridad cuando un israelita violentaba la ley que estaba dentro del arca del pacto, conocida como la ley de Dios, debía recurrir a las instrucciones o ley de Moisés que se encontraban fuera del arca del pacto, como lo vimos en Deuteronomios 31, 24 y 26. Una ley me llevaba a otra ley. Era necesario recurrir a la ley ritual de sacrificios para poder alcanzar expiación o perdón por haber violentado los 10 mandamientos que se encontraban dentro del arca del pacto. Esto se conoce como ley ritual. Ese corderito que se sacrificaba en el antiguo Israel, ese corderito representaba a Cristo Jesús. Por lo tanto, así como lo dijo Juan el Bautista en San Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero representaba, por eso Cristo en la cruz, según el libro de Marcos capítulo 15, 38, cuando Cristo muere, el velo se rasga en dos, llegando a su fin el sistema de sacrificios, porque Cristo era el Cordero. ¿Qué función tenía y tiene los 10 mandamientos? Primera de Juan 3:4 me dice, el que infringe la ley comete pecado porque el pecado es la infracción de la ley, los 10 mandamientos. Bien, continúo dejando claro ya el concepto de la ley moral, los 10 mandamientos, dejando claro el concepto de la ley ritual. De una forma sintetizada por asunto de tiempo voy a aclarar el concepto de la ley ceremonial. ¿En qué consistía la ley ceremonial? El pueblo de Israel practicaba 7 ceremonias importantes en su tiempo que se conocían como 7 Shabbat. No importando el día que se diera, si daba el primer día de la semana, segundo día, se aplicaba como un Shabbat. Por eso es importante entenderlo. Estos Shabbat hacían mención cuando, por ejemplo, la Pascua tenía 2 Shabbat importantes. Luego teníamos el Pentecostés. Luego tenemos las trompetas. Luego tenemos la expiación y finalmente
las cabañas o tabernáculos en los cuales habían 2 Shabbat que tenían que ver como días ceremoniales. Cuando uno de estos días caía en el 7º día de la semana, se conocía como un Shabbat, Shabbatón. Bien, esto es importante. ¿Por qué razón? Porque muchos confunden el Shabbat ceremonial con el Shabbat del 4º mandamiento. El tema no es el sábado, solamente estoy aclarándolo para que tengamos claros los conceptos de las leyes. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 16 dice, nadie juzgue entre bebidas y comidas en días de reposo, lunas nuevas. ¿Por qué razón? Porque eran sombra. Este sistema ceremonial conocido como leyes ceremoniales eran sombras de Cristo, por lo tanto la sombra se encontró con la realidad en la cruz. Bien, estamos claros con los 3 conceptos de la ley. Me queda solamente parte de este audio y un audio final para recalcar y centrarme en el Nuevo Testamento acerca de los 10 mandamientos que fueron los que se mantuvieron en vigencia, tomando en cuenta y aclarando bíblicamente que las leyes ceremoniales y leyes rituales no continuaron. Cuando el velo del templo se rasgó en 2, según lo dice el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 38, esto representaba que el sistema de sacrificios, el sistema de ceremonias había llegado a su fin. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo aclara y lo recalca. Pero bien, nosotros encontramos a Cristo en el capítulo 7 de Mateo, perdón, capítulo 5 de Mateo, diciendo lo siguiente, no he venido a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplir. Cuando nosotros leemos el contexto, la continuación del capítulo, vamos a entender de qué ley está haciendo mención Cristo. Ahora bien, cuando nosotros encontramos a Cristo dividiendo, resumiendo, perdón, los 10 mandamientos. Bien, este es mi último audio, voy a concluir. Dije que cuando Jesús se enfrentó a los fariseos en el capítulo 22 de Mateo, versículos 37, 34 al 40, Jesús les contesta, les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es importante entender que cuando Cristo resume los 10 mandamientos en 2 grandes mandamientos, hace referencia a lo siguiente. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver de una forma vertical del ser humano y Dios. 4 mandamientos que tienen que ver solamente con Dios. No tener dioses ajenos, no tener imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano y guardar el día séptimo. Los otros 6 mandamientos tienen que ver de una forma horizontal entre el hombre y su prójimo. Todos conocemos los otros 6 mandamientos. Es importante esto. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que tener claro que Cristo no eliminó un solo mandamiento. Los profetas no lo hicieron. Los apóstoles tampoco lo hicieron. ¿Por qué razón? Cristo dice el libro de Juan, capítulo 5, versículo 30, que Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y nosotros vamos así de una forma rápida al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 7, teniendo en claro los conceptos de la ley, dice lo siguiente el apóstol Pablo en Romanos 7, 7. Escuchen lo que dice. Romanos 7, 7 dice así, ¿qué pues diremos? La ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es importante, como lo dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3, 4, la ley, la infracción de la ley o el quebrantar la ley es la definición de pecado. Y termino con un texto muy importante, el libro de Santiago. Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10. El apóstol Santiago, uno de los últimos apóstoles que se encarga de escribir, dice lo siguiente referente a la ley. Santiago capítulo 2, versículo 10. Bien, se me acaba el tiempo, dice lo siguiente. Porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofenda en un punto se hace culpable de todos. ¿De qué ley está hablando? Versículo 11, pues el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Teniendo en claro que la ley es eterna, la ley es perfecta, la ley es santa. El salmista David dice en el libro de Salmos capítulo 111, versículo 7 y 8, la ley es eterna.
y sus mandamientos para siempre. Que Dios les bendiga y que Dios pueda ayudarnos a entender que su ley está y estará hasta la eternidad. Hermano Alberto, ahora tiene usted 15 minutos para su exposición. Recuerden, audio de no más de 3 minutos. Gracias. Muy bien. Gracias por darme el pase, hermano Alex. Muy bien. Voy a definir en estos 15 minutos 5 puntos importantes. Primero hay que definir qué es la ley. Luego voy a pasar a explicar la unidad de la Torá, 613 leyes entregadas a Moisés. También voy a ver los diferentes tipos de leyes entregados a lo largo del tiempo bíblico. También voy a explicar a quiénes se le entregó la Torá y qué propósito tuvo la ley entregada a Moisés. Comienzo por la definición de qué es ley. Según la lengua de la Real Academia Española, define ley como norma dictada por el Parlamento Corte que contiene mandatos y ocupa una posición jerárquica inmediatamente inferior a la Constitución. Así la define ley. Es también importante saber la definición de ley para el pueblo hebreo, para los israelitas. Para ellos la palabra Torah, y ahí les he puesto una imagen para que se entienda mejor, tiene que ver con el verbo yará, que significa señalar, dirigir, enseñar, instruir. También suele utilizarse en la palabra aramea das, que significa y se traduce también como ley. Esto es importante saberlo, las definiciones. ¿Cuántas veces aparece la palabra Torah? Específicamente la palabra Torah. 23 veces. Y sus infracciones como unas 219 veces en todo el Tanaj. Esto es importante que lo mencionen. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver las diferenciaciones que hace la escritura con relación a estos términos. También la palabra das, que viene del arameo, aparece 14 veces en el hebreo, en el Tanaj. 2 veces de das una vez, dasa 4 veces, dasejón una vez, dase una vez, y así misma las demás como les he puesto en la imagen. ¿Por qué es importante definir esto con relación a la palabra ley? Porque en el Nuevo Testamento también hay una diferenciación entre la palabra griega nomos y la palabra griega entole, que son mandamientos. Esto es importante definirlo porque los señores que defienden la postura de la ley que está en vigencia no han podido diferenciar estos términos. La unidad de las 613 leyes, también llamada Torah. Es importante esta definición, ya que los que defienden la vigencia de los 10 mandamientos no todavía distinguen esta unidad, la cual la Escritura fervientemente enseña que no se divide. La Torá es una, y para el pueblo de Israel es como su constitución. Voy a pasar a explicar el punto. ¿Por qué? Porque es importante que las personas entiendan que Moisés no recibió 10 leyes. Moisés recibió 613 leyes. Y no solamente habían 613 leyes. Es importante también que sepan que los judíos, a través de las escuelas interpretativas de Esdras, interpretaron la Torá. De las 613 leyes sacaron mucho más leyes. A eso le denominan las leyes orales, que por tradición los judíos llaman a esas leyes o interpretaciones de leyes como el Talmud. Del Talmud está conformado por el Mishnah y el Gemara, que son recopilaciones de interpretaciones de la ley. Aquí yo voy a mostrar que el tema de la ley de Dios y el tema ley de Moisés no existe dentro de las escrituras. ¿Por qué? Porque como vemos, en Josué 24:26 dice,
y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Vemos que Josué entiende que todas las leyes era llamada ley de Dios. También vemos en Esdras 7 que también le llama ley del cielo y también le llama ley de Dios. Por el tiempo no me voy a detener a leer todos estos textos. También los judíos entendían que la Torá o todo el Tanakh se dividía en tres partes. Eso lo podemos ver en Lucas 24:44. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, la ley, los profetas y los salmos. El Tanakh se divide en tres partes. Obviamente, la palabra ley o término ley, que nosotros vemos como Torah, o también en el griego nomos, vemos que es un total de leyes, no habla de 10, no las separa ni las divide. ¿Y cómo sabemos esto en las Escrituras? Porque lo leemos en Mateo 12. ¿O habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo sin culpa? Continúo con el tema, ya que no concluí, y lo voy a continuar con el tema de la unidad de la Torá. Vemos que en Mateo 7 también dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley. ¿Qué palabra utilizan acá? Utiliza la palabra nomos. Siempre la escritura hace una diferencia en el griego, porque esto es importante saberlo, porque la palabra nomos en griego tiene que ver siempre con el total de la Torá. Y la palabra entole tiene que ver con los mandamientos, que son dos cosas diferentes. Y esto es bien importante remarcarlo. ¿Por qué? Porque dentro de la escritura, a lo largo del tiempo, se recibieron diferentes tipos de leyes con diferentes tipos de propósitos. Bien ha dicho mi oponente que en Génesis vemos leyes, pero tal cual como cuando alguien dicta una ley no necesariamente tiene que ser eterna, porque la dictó el presidente de un país. Por ejemplo, en mi país dictaron una ley que hasta el 22 de junio tenía que haber cuarentena. Obviamente que porque ser presidente él no tiene que ser esa ley eterna, sino que tenía un propósito y una finalidad. Tal división, por eso decimos que no existe, porque Dios fue tratando con el hombre de maneras diferentes, con diferentes tipos de propósitos. Por eso el punto donde se explica que Juan, que el pecado es transgresión de ley, yo preguntaría, ¿qué ley? Porque Adán recibió una ley, Noé recibió una ley, y eso también es llamado en las costumbres hebreas las leyes noajitas. Entonces, el Señor parece que desconoce el tema, o muchas personas desconocen que hay diferentes tipos de leyes. Las leyes que recibió Moisés también son muy diferentes a una nueva ley. Por eso vemos que Dios fue tratando con el hombre de maneras diferentes. Dios no trató igual a Adán como lo trató a Noé. Por eso vemos que a Noé le mandó un juicio de un diluvio. No, Dios no trató igual a Abraham que a Noé. Y Dios no trató. Entonces, concluimos de que Dios fue tratando con el hombre de maneras diferentes, con leyes diferentes, porque con propósitos diferentes. Eso es importante de remarcarlo, porque la palabra donde dice que pecado es transgresión de ley, se aplica cuando Adán recibió una ley. En ese momento, esa ley era pecado y se aplica para esa ley. Cuando Noé recibió las instrucciones que recibió, en ese momento, si transgredía eso, era pecado, porque ese momento era ley. Y así mismo con las demás leyes. Cada una de leyes son diferentes en diferentes tiempos con diferentes propósitos. Muy bien, siguiendo la secuencia en la cual Dios fue tratando con el hombre de maneras diferentes, con propósitos diferentes, con normas diferentes, ya que toda norma entregada tiene un propósito, tiene un fin. ¿Y cómo sabemos esto?
¿Cómo sabemos que solamente estas 613 leyes fue entregada solamente y exclusivamente al pueblo de Israel? Vemos claramente que hay muchos pasajes dentro de la Escritura donde especifican que solamente se le fue entregado a esa nación. ¿Con qué razones? Con diferentes razones, para distinguirlas, para separarlas de los demás, para hacerla ver especial delante de todo el mundo. Tal cual como dice Éxodo 19, y les estoy poniendo el texto ahí en pantalla, para que ustedes puedan apreciar. Éxodo 19 en adelante dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová le llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo les tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Una de las principales razones por la cual el Señor de alguna otra manera les dio las 613 leyes y no solamente las 10, porque si ustedes leen Éxodo 21, el Señor siguió dictando leyes después de haber escrito las 10 leyes con su propio dedo, pero sin embargo siguió dictando leyes en Éxodo 21. ¿Cómo sabemos esto? Porque si cuando leemos Éxodo 21, las demás leyes fueron dictadas. Y como también sabemos que hay 613 leyes, no solamente lo sabemos por la cultura hebrea, sino también lo sabemos porque cualquier persona que se mete a googlear en el internet se dará cuenta que no existen solamente 10 mandamientos, son 613 leyes recibidas por Moisés, específicamente para el pueblo de Israel, con propósitos específicos, para fines específicos. No existe tal división. Por eso, prácticamente, la Torá vendría a ser como la constitución de un país, que dentro de esa constitución tiene diferentes tipos de normas en las cuales se pueden separar de diferentes maneras para estudiarla. Mas cuando se habla de Torá, se habla de una constitución, se habla de un global de leyes. Las puedes decir que es el decálogo, porque no existe la palabra moral dentro de la escritura. Es el decálogo, las civiles, las ceremoniales, las políticas, las educacionales, y así, etc. de leyes. Por último, quiero concluir estos 15 minutos mencionando con qué propósito fue entregada la ley al pueblo de Israel. ¿Con qué propósito? Porque uno podría preguntarse, entonces, ¿para qué la entregó? ¿Para que después la quite? No, porque cada ley tiene un propósito y un fin específico, y eso es lo que estamos tratando de explicar. Esta ley no se divide porque no hay ningún texto dentro de la escritura que divida la ley. Y lo que estoy tratando de mostrar en este día es que culturalmente, históricamente y bíblicamente la Torá no se divide. Son 613 leyes y cuando se habla de Torá, se habla de 613 leyes. No se habla de 10, no se habla de civiles, no se habla de ceremoniales. Eso es falso. Eso es un invento de algunos que tratan de distorsionar las escrituras. Tal cual como dice Gálatas 3:24. Dice de esta manera. De manera que la ley, y cuando habla de ley, una vez más la palabra ley, ha sido nuestro ayo. Y esto Pablo le está hablando a judíos, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, no estamos bajo ayo. Esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque es la misma figura de la guianza del Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh, también en español llamado Espíritu Santo, es el que nos guía, nos lleva y cumple la función de la ley. No es que sea la ley. Eso es muy importante remarcarlo. ¿Por qué? Porque al guiarnos, nos redarguye, nos transforma, nos renueva, y esa es su función. Por eso dice que ya no estamos bajo el ayo de la ley, sino estamos bajo un nuevo tutor. Esto es importante remarcarlo, porque es la confusión de las personas que no han logrado definir los términos Torá o términos en griego como nomos y entole, no han podido distinguir esas definiciones.
¿Por qué? Porque todo lo mezclan. Y cuando les convienen, sacan Mateo 5:17 para decir que Mateo 5:17 se refiere a ley, cuando el Señor Jesús se refería a todas las leyes, tal cual como están en las imágenes. Y ustedes podrán darse cuenta que cuando el Señor hablaba de ley, hablaba de todas las leyes. ¿Por qué decimos esto? Porque ahí en Mateo 12:5 dice, ¿o no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo? Esa ley que está hablando no está dentro de los 10 mandamientos, está en toda la ley. Por eso para el Señor Jesús y para todo el pueblo judío, la ley era un tutor para llevarnos a Cristo. Una vez el Señor vino, nos dejó su espíritu, no estamos bajo esa ley. Bien, bien, bien. Hemos concluido ya con la segunda faceta de este grandioso debate. Ahora vamos a pasar a la tercera faceta, que es muy importante. Aquí se va a ver el conocimiento de la verdad. Bien. Pasamos a las preguntas intercaladas. Para empezar, el amigo Alexander Narváez va a hacer su primera pregunta al amigo Alberto Ruiz. Adelante, amigo Alexander Narváez, con su primera pregunta para el amigo Alberto. Tienes 1 minuto para formular tu pregunta. Adelante. Bien, mi pregunta consiste en lo siguiente. Ya que mi amigo Alberto dice que los 10 mandamientos caducaron o no existen, no están vigentes, lo dijo verbalmente y públicamente, yo quisiera preguntarle a mi amigo Alberto, después de que Cristo murió, hablando de que muchos enseñan que es un nuevo pacto, estoy poniendo esta referencia, después de la muerte de Cristo, ¿es posible que un cristiano pueda tener dioses ajenos, pueda tener imágenes, pueda tener la mujer de su prójimo, pueda robar? ¿Es posible esto? Adelante, amigo Alberto, con su respuesta, por favor. Tiene 2 minutos para responder. Te respondo de la siguiente manera. En primer lugar, tu pregunta es una falacia. Y te voy a explicar por qué es una falacia. Es una falacia de conclusión apresurada. Aquí nadie está diciendo que nosotros no tenemos ley. Esa es tu conclusión. El hecho de que una sombra se parezca a la original no significa que sea la misma. En este lado, cuando nosotros estamos en el ministerio del Espíritu, también no matamos, no robamos, no adulteramos. Y tampoco no nos drogamos, a pesar que los 10 mandamientos nos dicen no te drogarás. No sé si eso responde tu pregunta, hermano. Adelante, hermano Alberto, con su primera pregunta para el caballero Alexander. Basado en Mateo 12:5, donde dice, o no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Aquí en este texto, hermano, ¿a qué ley se refiere? ¿A la 613 o a los 10 mandamientos? Caballero Alexander Narváez tiene 2 minutos para responder. Bien, mi hermano, es importante entender. Número uno, yo nunca presenté en la Biblia que las leyes están divididas. Presenté los conceptos y funciones de cada una. Teniendo claro que Torah significa instrucción. La ley para los judíos era una misma. Solo hice la demarcación clara quién escribió los 10 mandamientos y quién escribió las otras instrucciones, para que tengamos claro. Obviamente, cuando se está hablando de la ley, se está hablando de un conjunto de leyes. Por eso es importante entender ese concepto. Eso es lo que tiene que entender. Se está hablando de las leyes en total. Adelante, caballero Alexander Narváez, con su segunda pregunta para el caballero Alberto Ruiz. Bien, se me borró, me equivoqué, perdón. Tomando en cuenta que mi hermano no me respondió la pregunta anterior, no la respondió, lo que hizo fue decir que era una falacia y argumentar. Voy a hacer una pregunta directa. Él dice y argumenta que los 10 mandamientos caducaron en la cruz del Calvario. Si los 10 mandamientos caducaron en la cruz del Calvario,
¿Por qué razón Cristo en Mateo capítulo 24, versículo 20, enfatiza y resalta el cuarto mandamiento, haciendo ver que aún 70 años, perdón, en el año 70, prácticamente 40 años después de su crucifixión, así en números rápidos, dice, orad pues para que vuestra vida no sea en inviernos ni en día de reposo. Porque Jesús recalca el cuarto mandamiento de una forma tan clara y amplia, aún después de su partida al cielo, si ya la ley no estaba vigente como mi hermano lo dice. Adelante, Alberto, con su respuesta. Tiene 2 minutos para responder al caballero Alexander. En primer lugar, la palabra Shabbat no es sábado. Hay que distinguir esas dos cosas. Shabbat y sábado son dos cosas muy diferentes. Acuérdate que el término sábado viene por el término de los planetas, ¿verdad? Así como lunes, martes, miércoles y jueves y todo lo demás. No vamos a entrar en ese detalle, por supuesto. Pero también me hubiese encantado que el Señor Jesús en estos tiempos hubiese dicho que ruego que tu oída no sea cuando te estás bañando, ruego que tu oída no sea cuando estás mirando tele, ruego que tu oída no sea cuando estés enfermo. No tiene nada que ver el hecho de que el Señor haya dado una recomendación de que la huida no sea en un momento de descanso, con el hecho de que la ley sigue en vigencia o no sigue en vigencia el sábado o los 10 mandamientos. No sé si eso responde a tu pregunta. Adelante, caballero Alberto, con su segunda pregunta para el caballero Alexander Carvalho. Tienes 1 minuto para formular su pregunta. Adelante. Dado que el señor Alexander en mi anterior pregunta no me la responde, simplemente me las evade, quiero ser más específico. En Josué 24:26 dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Aquí en este texto, cuando el señor Alexander llama que hay una diferencia entre la ley de Dios y la ley y los 10 mandamientos, ¿en este texto hace esa diferencia, señor Alexander? Adelante, hermano Alexander. Tienes 2 minutos para responder. Bien, mi hermanito, te la respondo. Sencillo, mira. Cuando se habla de la ley de Dios en el antiguo Israel, se hace referencia al conjunto de leyes e instrucciones Torah. No sé si es que usted no entendió cuando yo expliqué los conceptos. Yo en ningún momento estoy diciendo que las leyes están divididas. Yo aclaré que no existe una ley que Moisés escribió. Todas las instrucciones que Moisés escribió según Deuteronomios 31, 24 al 26 fueron dadas por Dios. Por tanto, es una ley de Dios. Los patriarcas lo sabían. Los profetas lo sabían. Aclaré que los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Te expliqué qué es el dedo de Dios. Por lo tanto, todas las leyes en conjunto forman lo que se llama instrucción o Torah. Cuando Josué está hablando de la ley de Dios, está hablando del conjunto de leyes. En ningún momento están divididas. Simplemente expliqué la función o el concepto. Cómo el violar los 10 mandamientos me llevaba a la ley ritual, lo cual hoy me lleva a Cristo, porque no existen animalitos para espiar, mi hermano, porque es algo tan sencillo. Repito, la ley moral, al ser violado alguno de los 10 mandamientos, no es que esté dividida, simplemente que esa ley me llevaba a sacrificar o a usar lo que se conocía como la ley ritual, los sacrificios. Como hoy no está vigente la ley ritual, hoy yo voy a Cristo, porque ese animalito que mataba en la antigüedad representaba a Cristo. Por eso es importante entender el concepto de las leyes, que es lo que he venido diciendo, mi hermano. Si usted no conoce los conceptos de las leyes, caería en el error de meterlas todas en un saco sin entender la función de cada ley. Gracias y bendiciones. Adelante, hermano Alexander, con su tercera pregunta para el caballero Alberto. Tienes 1 minuto para formular tu pregunta. Bien, voy con mi tercera y última pregunta, creo. Teniendo en claro que después de la muerte de Cristo, las leyes ceremoniales y leyes rituales llegaron a su fin porque eran sombra, según lo dice Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17.
queda demostrado bíblicamente la vigencia de los 10 mandamientos. Voy a preguntar a mi amigo. Según el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, dice lo siguiente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios, vea, define, de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Al igual Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cómo es que fueron anulados y el apóstol Juan lo recalca? Adelante, caballero Alberto. Tienes 2 minutos para responder al caballero Alex. Un punto interesante para observar frente a tu comentario y pregunta es saber diferenciar que cuando las escrituras hablan de la ley de Moisés o las leyes entregadas a Moisés utilizan la palabra nomos. Sin embargo, para el tema de mandamientos, utiliza la palabra griega entoles. Esa diferenciación, como no pueden tampoco diferenciar entre las diferentes leyes entregadas a lo largo de la historia bíblica, así como recibió leyes Adán y Eva, así también recibió leyes Noé, y así cada uno de los personajes, grandes personajes de la Biblia recibieron instrucciones o leyes que tuvieron vigencia hasta cierto tiempo porque entraba una nueva etapa para que vaya cumpliéndose los propósitos y objetivos del Señor para con nosotros. El problema no está en las leyes, el problema está en nosotros. Y es ahí donde yo te estoy tratando de explicar y te expliqué anteriormente de que la palabra nomos se utiliza para las 613 leyes y la palabra entole griega se utiliza para mandamientos, que son dos cosas diferentes. Ya sea que tú le llames mandamientos de Dios, mandamientos de Cristo, es un nuevo régimen, mandamientos entole. Yo te pregunto algo, no te puedo preguntar, pero te puedo afirmar que uno de los mandamientos nuevos, aparte de amarnos unos con otros, es la cena del Señor, por ejemplo. La cena del Señor es un nuevo mandamiento. No está ni siquiera dentro de las 613 el recordar el que tiene que llegar el Señor Jesús por segunda vez. Hermano Alberto, tienes 1 minuto para hacer tu tercera pregunta al caballero Alexander. Adelante. Mi pregunta para el señor Alexander es la siguiente. En 2 de Corintios 3:7, Pablo llama a los 10 mandamientos ministerio de muerte, específicamente a los 10 mandamientos, y los versos siguientes le llama ministerio de condenación. Este texto hace referencia de Éxodo 34, justamente cuando Pablo recibe las tablas de piedra. Te pregunto, ¿por qué Pablo le llama ministerio de muerte a los 10 mandamientos si fueron escritos con el dedo de Dios? Adelante, caballero Alexander. Tiene usted 2 minutos para responder al caballero. Bien, este estaba ocupadillo por acá. Es importante entender, tenemos que tener claro el concepto de Pablo y en su contexto, la conversación que tenía con los fariseos. Él dice, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, al cual, a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecía, ¿cómo será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Es importante porque el apóstol Pablo está hablando en este vocabulario, por así decirlo. Es muy sencillo. Los fariseos habían hecho de la ley de Dios, por esa razón él dice, la letra mata y el espíritu vivifica. Habían hecho de los 10 mandamientos un concepto de salvación, el cual era un gran error. ¿Por qué? Porque no habían entendido que en esas leyes no había salvación. Que los 10 mandamientos eran sencillamente para demostrar
el pecado y no para justificar o salvar al ser humano, lo cual los fariseos tomaron no solo los 10 mandamientos, sino todas las leyes en un concepto que perdieron de vista la espiritualidad de dichas leyes. Adelante con tu cuarta pregunta, hermano Alexander, para el caballero Alberto. Tienes un minuto para hacer tu cuarta pregunta. Adelante. Ok, voy preguntando de nuevo. Voy a decir rápido, vamos al libro de Romanos capítulo 7, versículo 7. El apóstol Pablo, ofreciendo una cátedra teológica a los fariseos, les dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Estoy aclarando lo que mi hermano dice que ya no existe. El apóstol Pablo está recargando, yo no reconocería el pecado si no fuera por la ley. ¿Cuál ley? ¿Ley ritual? ¿Ley ceremonial? ¿Ley civil? Respuesta. Tampoco conocería la codicia, así más claro, si los 10 mandamientos no dijeran no codiciarás. Adelante, caballero Alberto, con su respuesta. Tiene 2 minutos para responder. Bueno, una vez más, el señor Alexander ni siquiera preguntó, me leyó un texto nada más. En fin. Pero noto en tus comentarios que haces cuando lees algún texto que interpretas y tus interpretaciones privadas no tienen nada que ver con nuestro debate, hermano Alexander. Sin embargo, quiero comentarte bajo tu comentario. En primer lugar, tanto en todas las leyes entregadas en diferentes tiempos ha habido mandamientos. Y eso que quede claro, para que lo sepas, el Señor Jesús no solamente tuvo que lidiar con leyes escritas en piedra o leyes escritas en la Torá, también tuvo que lidiar con leyes orales. Es importante que sepas eso. ¿Por qué? Porque también el Señor decía, habéis oído haber dicho, mas yo os digo, esos habéis oído haber dicho no estaban dentro de la Torá, solamente para que te informes. Sin embargo, señor Alexander, en Romanos 7, Pablo hace una referencia a la Torá, que la Torá también tiene mandamientos, también las tiene. Por eso tú no puedes distinguir entre el término Torah en hebreo y el término das, que es una palabra aramea. Entonces, bajo esa premisa, hermano Alexander, yo te aconsejaría que primero investigues las definiciones de las cosas para que puedas tener un estudio de las escrituras y así no generes confusión en tu mente. Adelante, hermano Alberto. Cuarta pregunta para el caballero Alexander. Tienes 1 minuto para formular tu pregunta. Adelante. Muy bien, paso a mi cuarta pregunta y es específica. Señor Alexander, ¿de dónde usted saca que la Biblia llama a los 10 mandamientos ley moral? ¿En qué parte de la escritura enseña eso? ¿Me puede responder, por favor? Claro, mi hermano, como lo dije en mi primera exposición, la palabra moral no es bíblica, como la palabra adulterio no es bíblica, como la palabra Trinidad, son muchos conceptos que no son bíblicos. Simplemente la palabra moral se define simplemente porque, valga la redundancia, el decálogo de Dios tiene que ver con la moral del ser humano. Es sencillo, mi hermano. Yo en ningún momento he dicho que esta palabra es bíblica. Se da una definición porque tiene que ver con la moral del ser humano. Eso es todo. Usted como maestro, conocedor, profesor, yo me extraña que haga ese tipo de preguntas. Adelante, caballero Alexander, quinta y última pregunta. Adelante, tienes 1 minuto para formular tu pregunta al caballero Alberto. Bien, dado que mi amigo Alberto no logra entender, le da una paseada por el Antiguo y ahora el Nuevo Testamento, hablando de la ley, le hablé de Jesús, de los apóstoles. Voy a terminar mi última pregunta con el apóstol Santiago.
El apóstol Santiago dice en el capítulo 2, versículo 10, no sé si él cree que esto es una ley moral, ritual o no sé qué concepto tiene porque no veo que lo entienda. Así sencillo dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, y no está hablando de la ley ritual, no está hablando de la circuncisión, ya que esa en el concilio de años 50 quedó eliminado. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todo. Ahora, ¿de cuál ley está hablando, señor? Pues el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley conjunta. ¿Qué ha definido la ley? ¿Dice sí o no, mi amigo? Adelante, caballero Alberto, con su respuesta al caballero Alexander. Tiene 2 minutos para responder. Solo para informarle al señor Alexander que está cometiendo la falacia de falsa dicotomía. Cuando tú pones en una pregunta la respuesta sí o no, estás haciendo ver que solamente tengo esas dos alternativas, lo cual reduce las posibilidades. Y eso es falso, eso es una falacia, solamente para que te informes. Pero con relación a tu comentario, ¿no?, de Santiago, obviamente que no estamos diferenciando en las diferentes tipos de leyes y vamos a darnos cuenta que a lo largo de la escritura, no solamente Santiago, sino también Pablo, Pedro, Juan, todos explicaron de alguna u otra manera el punto ley, porque había una confusión. Entonces, si la palabra de Dios dice que uno falla en uno, es transgresión de toda. Qué curioso, porque el mismo texto que está citando hace referencia a que un error en una ley te hace transgresión de todas. Y eso tiene que ver con la utilidad, hermano. Bueno, en todo caso, respondiendo a tu pregunta, evidentemente en todas las escrituras, en todo a lo largo de las escrituras vamos a ver evidencias que hacen referencias a esa ley. Espero que haya respondido tu pregunta. Adelante, caballero Alberto. Formula tu quinta y última pregunta para el caballero Alexander. Tienes 1 minuto para formular tu última pregunta. Adelante. En 2 Corintios 3 hay un comparativo entre dos ministerios, ministerio de muerte y ministerio de vivificación, ministerio de condenación y ministerio de justificación. ¿Entiendes que en 2 Corintios 3 hay un comparativo entre dos ministerios? Adelante, caballero Alexander, con su última respuesta para el caballero Alberto. Tiene 2 minutos para responder. Sí, claro, mi hermano, es importante. De hecho, el apóstol Pablo hace una alegoría, no solamente sobre el ministerio, sino una alegoría también sobre Agar y sobre Sara. Es importante porque el apóstol Pablo teológicamente hace una aclaración. Número uno, tenemos que entender claro el concepto farisaico de los judíos de ese tiempo. Ellos habían hecho, como lo dije en los audios anteriores, habían hecho de la ley un ministerio de muerte. Entonces el apóstol Pablo lo recalca, la letra mata y el espíritu vivifica. Habían olvidado el ministerio espiritual de Israel. Tomando en cuenta que cuando hace la alegoría también sobre Agar y sobre Sara, hace una representación que ese ministerio de muerte representa a aquellos que como Agar querían depender de las obras, olvidando lo espiritual de la ley. Cuando le hace mención a Sara, hace representación de la espiritualidad, porque la ley en sí era deficiente, no tenía en sí mismo sustento para alcanzar los propósitos por los cuales se fueron dadas las leyes, cuyo propósito era Cristo Jesús. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo aclara y explica desde su punto de vista el error farisaico de tomar el ministerio de esclavitud o el ministerio de muerte, tomando las leyes como si por sí mismas lograran alcanzar lo que solamente por Cristo se lograba alcanzar, ya que eran sombra y representación del Mesías. Bien, hemos concluido con la tercera faceta de este grandioso debate.
Ahora vamos a dar paso a lo que todos estamos esperando, la refutación. Cada caballero tendrá 10 minutos para refutar los argumentos de su oponente, ya sean también las preguntas o en la argumentación. Damos paso a esta cuarta faceta de este debate, dándole la palabra al amigo y hermano Alexander Narváez, adventista del séptimo día, para que inicie su refutación. Tiene 10 minutos para refutar los argumentos del hermano Alberto. En audios de 3 minutos, 2 audios de 3 minutos y puede ser el último de 4 minutos. Adelante. Tienes 10 minutos a partir de ahora. Bien, teniendo en claro la temática del debate, he dejado muy en claro la posición bíblica a la cual me aferro yo, al principio bíblico o al texto. Mi amigo y hermano Alberto que ha tratado de mostrar su intelectualidad en hebreo, griego, excelente, excelente. Lo felicito, pero lastimosamente no ha podido definir. Número uno, dijo que era una diferencia entre el decálogo de Dios y los 10 mandamientos, la ley de Dios o el testimonio de Dios. Hay una gran diferencia con Apocalipsis cuando se habla de los mandamientos de Dios, cuando los habla también San Juan, 1 Juan capítulo 5, versículos 32. Lo cual mi hermano no presentó un solo texto nombrando cuáles son los mandamientos de Dios. Número uno. Número dos, mi hermano Alberto no logró demostrar la función de la ley o decálogo de Dios y las leyes ceremoniales y rituales, que fueron las 3 leyes más importantes de las que hablé en el diálogo. Por lo tanto, él redundó, trató de enfatizar dando traducciones, trató de demostrar interpretaciones del griego, del arameo, pero no tuvo un sustento bíblico en el cual pudiera haber un argumento que demostrara su argumentación de que los 10 mandamientos no existen. Número 2. Bien, tendré aquí mi audio para esperar el otro audio y poder expresar. Número 3. Las preguntas que le hice a mi hermano no logró responderlas. Yo por la tangente tratando de mandarme a estudiar el hebreo, pero no una respuesta concisa. ¿Por qué razón? Cuando le pregunté por qué Jesús, Mateo 24:20, dijo que oraran para que su día no fuera en invierno ni en día de reposo. Todos tenemos claro que Shabbat es una palabra bíblica. Sábado se dio siglos después por los romanos. Eso lo tenemos claro. Yo no necesitaba, no era esa la pregunta. Simplemente él respondió de una forma ingenua. Es decir, si yo hubiera dicho, Jesús, perdón, hubiera dicho, bueno, mucho cuidado que no se estén bañando, bueno, mucho cuidado que no estén comiendo. Eso es una herejía, hay que tener seriedad. Yo creo que Jesús recalcó esos 2 puntos era porque eran importantes. Jesús no era un charlatán para decir, bueno, están viendo televisión, como él dijo, pídale a Dios que no tengan el tele prendido. Yo creo que eso es una burla. Es lo que yo siento. Número 4, él en sus argumentos no logra y definió que Romanos capítulo 7, versículo 7, sí, en efecto estaba hablando de la ley de Dios. Por lo tanto, número 1, no presentó un solo argumento, un solo texto donde los 10 mandamientos fueron anulados. No tuvo argumentos sólidos. Reconoció la existencia, porque el mismo apóstol Pablo lo muestra en Romanos 7:7. Irrefutable, no tuvo, repito, argumentación para poder refutar al apóstol Pablo. Y por último, lo hago breve porque en realidad fueron muchos los errores de mi hermano, pero lo voy a cerrar con este último audio. Él dijo que Santiago capítulo 2, versículo 10,
estaba hablando de toda la ley en general, gran error. Porque al decir eso le está reconociendo que inclusive las leyes rituales y leyes ceremoniales estaban incluidas cuando se dice que el que violar en uno fallar en todo. Con sus pocas palabras confirmó que ese versículo está hablando de la ley en total, las 613 leyes, ingenuamente, porque todos sabemos que la ley ritual y ceremonial caducaron en la cruz. Marcos 15, 38 dice. No conoce, en definitivo logré notar que no conoce el concepto y la función de cada una de las leyes, porque reconoce, repito, que según Santiago todas las leyes están vigentes. Desconociendo el concilio del año 50, donde inclusive se prohibió circuncidar a los gentiles, desconociendo que Cristo era el Cordero, desconociendo que la Pascua, el Yom Kippur, que los tabernáculos, que las trompetas llegaron a su fin. Es importante entender que la ley de Dios, los 10 mandamientos, dicen, concluyo, mi amigo y hermano no pudo demostrar lo contrario. Por lo tanto, al decir él que creer en los 10 mandamientos es una idolatría, digo que deberá manejar mejor los conceptos de idolatría. Bien, gracias por tu participación, hermano Alexander. Te quedó un restante de 2 minutos 27 segundos para completar tus 10 minutos. Bueno, pero dice que ahí le termina. Bueno, daremos paso ahora al caballero Alberto. Tiene usted a partir de ahora 10 minutos para refutar los argumentos del hermano Alexander. En audio de no más de 3 minutos para poderlos contar. Adelante. Bueno, yo agradezco de antemano a todos los que están escuchando en este momento este audio. Y también me dirijo a mi oponente Alexander, de Costa Rica, adventista. Le digo, en primer lugar, mi función dentro de este debate, ya veo que estás en todo este tiempo, Alexander, muy perdido con relación a un debate. Y está bien, te felicito porque de alguna otra manera todos aprendemos. Y estás equivocado al decir que yo estoy demostrando algo. No, el que tiene que demostrar algo eras tú. Yo soy la parte opositora de este debate, en la cual he tratado de definir en todo tiempo algunas cosas que por ignorancia nosotros sacamos conclusiones equivocadas. Por eso comencé definiendo qué era ley. Luego terminé concluyendo con cuáles fueron sus propósitos y qué embarca toda esa ley. En lo cual, en todo momento tú me has dado la razón. Me has dado la razón y los textos, perdón, los audios así lo comprueban, de que en todo tiempo decías que la ley no se divide. En todo este tiempo, lo único que has hecho es interpretar que la ley se divide, más en ninguna parte de la Biblia, ni históricamente, ni bíblicamente, ni semánticamente, ni en la cultura hebrea, la Torá se divide. Cuando se habla de Torá o de ley, se habla de todas. Y cuando se habla de su abrogación, se habla de todas también. ¿Por qué se habla de todas? Eso incluye los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos están incluidos ahí. Eso no significa que nosotros nos quedamos sin ley. Eso no significa que tampoco nos quedamos sin ministerio. Eso no significa que nos quedamos sin tutor, que nos quedamos sin guía. Ahí estás equivocado también. Eso es otra falacia más tuya que de conclusión apresurada. Nosotros, en ningún momento yo he dicho en qué ley estamos. Y sobre esa premisa, amigo Alexander, estás refutado. Estás refutado porque en todo momento me has dado la razón. Me has dado la razón en que la Torá es una y no se divide. Y al decir tú eso, significa que toda la ley entregada a Moisés, incluyendo los 10 mandamientos, está abrogada y cambiada por una ley superior, que es llamada ley de Cristo, tal cual como dice en las Escrituras. Y si tú lees Gálatas 6, uno dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, nótese que siempre hay
el término espiritual, restaurándole con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas con los otros y cumplid así la ley de Cristo. El problema que no has podido diferenciar en todo este debate es que en ningún momento has definido los términos ley. Y ese ha sido tu problema, mi hermano. Tampoco has podido distinguir en que Dios fue tratando con el hombre de maneras diferentes en tiempos diferentes. Tampoco has podido distinguir a quién se le entregó la Torá y con qué propósito fue entregada la Torá. Tampoco, como lo dije en el audio anterior, has podido definir la separación de la Torá. Por eso cuando el Señor Jesús habla en Mateo 5:17, es falso decir que ahí el Señor Jesús se está refiriendo a 10 mandamientos. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogarla. Ahí no se está refiriendo a 10. Entonces, mi función hoy día ha sido demostrarle a todos los oyentes de este debate que la ley, y cuando habla de ley, el término nomos se refiere a 613. Y cuando se refiere el término entole, se refiere a mandamientos nuevos. Por eso el Señor dijo, un mandamiento nuevo os doy, mandamiento nuevo. Esa diferenciación, la cual tú has usado en muchos de tus audios, la falacia de conclusión apresurada, diciendo que yo no tengo ley, cuando en ningún momento dije eso, significa, Alexander, de que no has podido demostrar tu falsa doctrina. Y lo digo así textual porque es falsa. Es una falsa doctrina pensar de que la Torá se divide. La Torá no se divide y queda demostrado en este debate que no se divide. Lo expliqué en Mateo 7:12, lo expliqué en Mateo 22, lo expliqué en Mateo 12:5 y lo expliqué con Lucas 24 también. Entonces, Alexander, la Torá no se divide y cuando habla de abolición de ley y cuando en el Nuevo Testamento se habla de ley, se habla del término nomos. Y eso es lo que traté de explicarte en todos los audios habidos y por haber. También a lo largo de este debate he refutado cada falsa afirmación, ya sea por desconocimiento o yo no sé, de parte de usted, afirmaciones como que la ley de Dios son los 10 mandamientos y las demás leyes son leyes de Moisés, o por lo menos fueron entregadas a Moisés. La Escritura demuestra a través de los textos que yo te mostré, Esdras, Josué, Salmos y todo el antiguo pacto le llama ley de Dios a todas las leyes, no solamente a los 10. Y decir que los 10 mandamientos son ley de Dios es falso, porque la Escritura llama ley de Dios a todas las leyes. Por eso era necesario la abolición de ella total para que venga una nueva, un nuevo régimen, un nuevo ministerio. Por eso te pregunté si 2 de Corintios hay un comparativo entre 2 ministerios y tú me diste la razón. Como me diste la razón también en que la ley no se divide, como me diste la razón de que estamos en un nuevo régimen. Por ende, hasta me has felicitado en mis respuestas. Está clarísimo que estás refutado, Alexander. Está clarísimo de que no has demostrado la vigencia de tales leyes. No has demostrado en ningún momento esas vigencias. Una cosa más. Dios tuvo y tiene un propósito desde el principio. Con el hombre fue tratando de maneras diferentes, con personajes diferentes, con normas diferentes, para propósitos diferentes, y así cumplan sus objetivos finales
que están escritos en las profecías, tanto como las nuevas profecías que nosotros ya sabemos que es de Apocalipsis. Así que para el futuro también tenemos un propósito, y esta guianza del Ruach HaKodesh que nos produce fruto, a diferencia de las leyes entregadas a Moisés, ya sean 613, ya sean 10, ya sean 2, ya sean 1, todas esas leyes eran una sombra de una nueva. Por eso la guianza de Ruach HaKodesh nos produce fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y me despido de mi hermano citándole un texto muy importante que dice Gálatas 2 y tiene que ver con la utilidad de la ley. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Para los señores que guardan los 10 mandamientos, creen que la justicia viene por guardar ley. Mas nosotros que estamos en la gracia y en la fe, sabemos que la justicia, la única justicia que podemos tener nosotros es llevar frutos dignos de arrepentimiento a nuestro Mesías. No hay otra manera más de llevar frutos dignos de arrepentimiento sino es a través de la guianza del Ruach HaKodesh. ¿Y qué le llevamos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Por eso decimos que la guianza del Ruach HaKodesh, o también llamada ley de Cristo, es superior a las 613 o a las 10 o a las 2 o a una ley entregada a Moisés. Por eso decimos que es una sombra. Se parece, mas no es lo mismo. Gracias por escucharnos. Excelente. Muchas gracias a los dos debatientes por haber expuesto sus argumentos con respeto y con Biblia, más que nada, ¿no? Se les agradece a los dos por haber hecho espacio para este gran debate. Espero que sea de mucha bendición para muchas personas que están aquí en el grupo, creyentes y no creyentes. ¿Vale? Bien. Llegamos a la fase final. Cada uno de ellos tendrá 2 minutos para despedirse, ya sin argumentar nada, ya es despedida nada más, agradecer y despedirse como es debido de los cristianos, con amor y con respeto. Para ello, le damos la palabra al hermano y amigo Alexander Narváez. Tienes 2 minutos para despedirse del debate. Adelante. Bien, muy agradecido con mi hermano Alberto por su tiempo, muy agradecido con el grupo. Sé que he estado revisando los mensajes y hay muchas personas que han estado siguiendo el debate. Es para mí un gusto y sé que para mi hermano Alberto también, que tengamos personas que puedan interesarse, escuchar los audios y sacar sus conclusiones, teniendo en claro que la exposición no necesariamente mía es para que crean lo que yo interpreto a través de las escrituras, y sé que mi hermano Alberto no lo hace de esa forma. Cada quien tiene un libre albedrío y decide y analiza. He tratado en todo aspecto de presentar la palabra de Dios. Me siento muy contento porque logramos finalizar un diálogo de altura, de respeto y 100% bíblico. Quiero concluir agradeciendo a Dios porque nos ha permitido, y este mensaje sé que no quedará vacío. Quiero dejar en claro, sé que el debate terminó, pero yo como conocedor de las escrituras, y que todavía me falta mucho por conocer, me declaro que no sé nada. Mi salvación es por gracia, según Efesios 2:8. Obedezco la ley de Dios como fruto de que Él me salvó a mí, teniendo en claro que la ley no me justifica, no me perdona, pero mis frutos son porque Cristo me salvó por su gracia. Que Dios les bendiga. Excelente. Gracias, hermano Alexander. Ahora pasamos
palabra al hermano Alberto para que se despida. Tiene usted, hermano Alberto, 2 minutos para despedirse del grupo y agradecer lo que tiene usted que decir. Adelante, tiene usted 2 minutos. Muy bien, hermano Alexander, yo te agradezco a ti también por tu tiempo, por tu amabilidad. Esto no tiene nada que ver contra tu persona. No te conozco, ni tampoco tú me conoces a mí, ni creo que conozcamos a las personas que son parte de este grupo. Eh, Agradezco a los que organizaron este debate y a las personas que se dieron el tiempo de escuchar nuestros audios. Simplemente eso. En todo tiempo eh, hemos tratado de mostrar con las escrituras nuestras posturas y mi postura es que estoy bajo un nuevo régimen. No es que no estoy bajo una ley, estoy bajo una nueva ley, una ley superior a esas 613 o 10 mandamientos entregadas a Moisés. Una ley que sí produce fruto, porque esta ley mora dentro de mí. Esta ley me redarguye, me vivifica, me transforma y hace que yo produzca fruto. Y el fruto no es guardar 10 leyes. El fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y si alguien por ahí quisiera juzgarme por eso, pues ahí mismo la Escritura dice, contra tales cosas no hay ley. Que tengan buenas noches y gracias por esta oportunidad. Excelente debate tuvimos el día de hoy. Me despido yo. Les recuerdo, mi nombre es Alex de León. Si guste debatir, pues ya sabe las reglas del grupo para que pueda seguir llevando a cabo debates. Les recuerdo a ambos caballeros que este debate va a ser publicado en el canal de YouTube, Audiodebate WhatsApp. Saludos, tengan excelente noche. Cualquiera que quiera hacer alguna pregunta lo puede hacer. El grupo está abierto. Adelante.